Mateo capítulo 5, verso 38, por favor. Usted me dice cuando ya lo tenga listo. Si no trae Biblia, pues ni modo, júntese con un cristiano por ahí que traiga Biblia. Y si no, bueno, ahí está en la pantalla el versículo, mire, usted lo puede ver, ¿no? Dice el verso 38, acompáñeme por favor. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vaya, dele vuelta ahí al capítulo 6, por favor, al verso 14. Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En esta mañana yo quiero hablarle de perdonad y serás perdonado. Mire, el perdón está por conveniencia, ¿sí o no? Nos conviene, de verdad. Vemos ahí de verdad en Lucas, si quiere ir abriendo Lucas, ahí en el capítulo 23, vemos el ejemplo, ¿verdad?, de Jesús. Es nuestro máximo ejemplo de perdón, la vida de Jesús. Y ahí en el verso Lucas 23, le dije verso 32. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El propósito de esta enseñanza en esta mañana es demostrar que nuestra nueva vida en Cristo, bueno, a ver, un paréntesis, ¿cuántos de aquí están en Cristo? ¿Sí? ¿Usted es cristiano? No muy convencidos. ¿Son cristianos? ¿La Biblia para quién se escribió? Para los cristianos, para usted y para mí. Entonces, si usted y yo decimos que el que está en Cristo, las cosas viejas, he aquí, ¿se fija cómo se sabe la palabra? La cuestión es que a veces nos cuesta trabajo ponerla en práctica. Pero eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y bueno, el propósito de esta enseñanza es demostrar que en nuestra vida en Cristo no podemos tener enemigos y que por lo tanto debemos perdonar a todos nuestros enemigos. Fíjese, en los tiempos de Jesús, los judíos tenían un estándar como lo que Jesús dijo, oísteis que fue dicho, aborreced a tus enemigos, ama a tus amigos, ¿verdad? Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, todo eso. Pero ¿sabe? Jesús los lleva a un estándar mucho más alto. A ellos
Y a nosotros también. A nosotros, a usted y a mí. Nos lleva a un estándar más alto. Ya no es ojo por ojo, ni diente por diente. Ahora tenemos que amar a nuestros enemigos. Ahora tenemos que orar por los que nos aborrecen. Tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Ese es el estándar al que ahora Dios, a través de Cristo, nos ha llevado. Y sabe, no nos dejó solamente ahí, nada más nos dijo, órale, esto es lo que tienen que hacer. No, ejemplo. Dice la Biblia, Jesús dijo, ejemplo les he dado. Y en todo, en cuanto al perdón, ahí está el ejemplo de Jesús también. Él, antes de decir varias palabras, la primera palabra ahí en la crucifixión, la primera palabra, ¿verdad?, que él dijo, decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y él se estaba refiriendo, cuando lo estaban crucificando, él estaba viendo a todos esos soldados que estaban trabajando, ¿verdad?, levantando la cruz, uno con el martillo y los clavos, ¿verdad?, ahí dándole, y Jesús viéndolo. Yo imagino esa escena, ¿verdad?, Jesús viéndolos a todos ellos ahí crucificándolo, y era por los que Jesús estaba orando en ese momento, por todos esos soldados, porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque las autoridades simplemente habían dado una instrucción y los soldados la estaban siguiendo, como tantas veces hemos visto aquí en algunos pueblos, ¿verdad?, en México o en los tiempos pasados, ¿verdad?, de que cuando el líder religioso del pueblo, ¿verdad?, alguien llega por ahí, llega un cristiano, un evangelista, llega predicando la palabra, y luego pues el líder de ahí de ese lugar siente pasos en la azotea, dicen por allí, y comienza a alborotar al pueblo, ¿verdad?, y comienza ahí a enardecer a la gente y comienza a decirles, no, ¿saben qué? Estos que vienen aquí, esos hijos de no sé quién, de Lutero, y ya ve que luego dicen todo ese tipo de cosas, vienen aquí y esto que están enseñando es del diablo y vamos a terminarlos y vamos a acabarlos. Entonces la gente, como no tienen el conocimiento de la palabra, viven en una ignorancia espiritual, entonces pues no saben lo que están haciendo, están siguiendo al líder religioso solamente. Y bueno, muchos de ellos se dejan llevar, ¿verdad?, por toda la turba ahí de gente enardecida contra los cristianos o contra los que andan evangelizando por ahí, y los queman y los matan y los cuelgan y les hacen un montón de cosas, pero no saben por qué. Nada más porque hay alguien que les dijo, vayan y hagan esto, porque esos cuates nos van a causar problemas. Eso era lo que pasaba en los tiempos de Jesús. Los soldados estaban siguiendo las instrucciones solamente de las autoridades, y Jesús estaba orando e intercediendo al Padre por ellos. Decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero también estaba intercediendo por el Sanedrín. ¿Por qué por el Sanedrín? Porque los miembros del Sanedrín sí sabían lo que estaban haciendo. Sí sabían que estaban crucificando al Hijo de Dios. Ellos sí sabían. Se lee en la Escritura que Jesús pronunció 7 importantes declaraciones, ¿verdad?, desde la cruz antes de morir, y esta es la primera de ellas. Tan pronto como fue levantado la cruz, ¿verdad?, o poco después de haber sido clavado en ella, pronunció Jesús esta plegaria, ¿verdad?, haciendo una petición al Padre. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Fíjese, Jesús estaba orando por los que le estaban haciendo mal, los que le estaban haciendo daño en ese momento. Y es el ejemplo que Él nos ha dejado a usted y a mí. Orar por los que nos quieren hacer daño, nos han hecho daño. Los que te ofendieron, los que probablemente te causaron un problema o tantas cosas. Yo le pregunto, ¿quién no ha sufrido por las acciones o las palabras de otra persona? Yo creo que todos pasamos por ahí. Quizás uno de tus padres te criticó constantemente durante tu crecimiento. Un compañero de trabajo saboteó un proyecto, o tu pareja te engañó, o quizás hayas vivido una experiencia traumática como abuso físico o emocional por parte de una persona cercana a ti. Y esas heridas pueden dejarte sentimientos duraderos de ira, amargura, incluso venganza.
Pero si no practicas el perdón, podrías ser tú quien termine pagando el precio más alto. Al perdonar también tendrás paz, esperanza, gratitud y felicidad a tu vida. Piensa en cómo el perdón te puede conducir al bienestar físico, emocional y espiritual. Un escritor cristiano llamado el Dr. Colbert, él escribía acerca de esta parte él daba una reseña acerca del perdón, pero él hablaba desde el término médico y él decía que nuestra mente está estrechamente ligada con el cuerpo y que muchas veces cuando la mente comienza a trabajar como con el odio, el rencor, la amargura, el resentimiento y todo eso, produce ciertas cuestiones que contaminan el cuerpo y esto te lleva a situaciones de hipertensión, cardiovasculares, problemas de hasta diabetes, decía él. Decía también el colon, de colon irritable, migraña, una serie de enfermedades que te llevan cuando la mente le está mandando la frecuencia al cuerpo, porque están tan estrechamente ligadas. Y si tú haces un enojo, o alguien te ofendió, te enojó de tal manera, tu cuerpo lo resiente. Al rato hasta te han dicho, no comas aguacate porque te vas a torcer. Cuando te ven todo enojado, todo ahí, ¿qué tienes? No, es que un cuate a la pasada me hizo enojar, me ofendió. Y pues no tomes leche porque se vuelve jericaya ahorita, ¿no? Y ni tomes aguacate porque te tuerces ahí, y te empiezas a decir, te sacan un montón de cosas que dicen, no, enojado no, ahorita es más, dale hasta un pedazo de migajón para que todo la bilis se le concentre en el migajón. Y te dicen un montón de recetas caseras de los abuelos. Pero ¿sabe por qué? Por eso, precisamente porque a través de lo estrecho que está en la mente y el cuerpo comienza a tener ese tipo de situaciones. ¿Y cuántas veces en las casas, en las familias, te ponían apodos o sobrenombres o motes, como tú le quieras llamar, los mismos familiares, y eran ofensivos? Yo recuerdo que yo tenía unos tíos y esos eran bien carrillas. Ahora sé de dónde salí. Esos tíos eran, pero así, y luego eran los sobrenombres que ponían a los sobrinos, entre ellos yo, eran ofensivos. Eran ofensivos, o sea, y tú de niño te daba coraje que te dijeran así, y tú ibas con tus papás y les decían, es que no me gusta que me digan así, y luego tu papá o tu mamá te decía, ay hijo, pero te lo dice con mucho amor, y tú por dentro, ¿verdad?, haciendo de cuajo y de toda la cosa ahí por dentro, ¿verdad?, el estómago todo retorcido, y tus papás no decían nada. Llegaban los tíos y te empezaban, a ver, que venga el fulanito de tal, y que venga el chale, y que venga el pasmarote, y que venga el tuercas, y que venga el cachaflás, y te ponían un montón de títulos ahí, ¿verdad? Bien sacados de onda, ¿no? Ofensivos, ¿no? Y sabe, y luego va creciendo uno con muchas cosas dentro del pensamiento, que se te van formando etapas en tu vida de resentimientos y de amarguras. Y yo le pregunto, ¿quién no ha sufrido por las acciones o por las palabras de otra persona? Todos hemos pasado. Y lamentablemente, fíjese, usted va en la calle y tiene una cuestión de tráfico ahí con otra persona en el carro, se le mete, y luego usted le dice, oye, pues fíjate, y el cuate baja el vidrio y te recuerda el 10 de mayo y te toca el claxon y te dice un montón de cosas y te hace enojar. Pero ya cuando llegas a tu casa, tú llegas y te sientas y comes bien a gusto, ¿verdad? El enojo fue pasajero y la ofensa, tú dices, por dentro dices, ay, a las palabras del borracho los oídos del cantinero, ya no le hago caso, ¿no? Y tú sigues adelante con eso. Pero ¿qué pasa cuando te ofende a alguien cercano a ti? Como entre esposos. Los esposos, tú dices, ¿cómo? ¿Cómo si él que juró amarme para toda la vida y me ofendió? No, y me duele mucho, y es así, eso no se lo voy a perdonar, y comienzas ahí.
y comienzan a vivir etapas de situaciones difíciles en el matrimonio, precisamente por todas las palabras, por todas las actitudes que se han hecho y que se han dicho dentro del matrimonio. ¿Y qué me dice entre hermanos? Que a lo mejor los padres murieron y dejaron una pequeña herencia, y a lo mejor al otro le tocó más que a ti, y ya tú te llenaste de amargura contra tu hermano. O sea, son los problemas de la vida real. Aquí entre hermanos, aquí hay hermanos que ni se saludan y son cristianos y pasan y ni te saludan, ¿verdad? Porque a lo mejor tú tuviste alguna actitud que a él no le agradó y ya se llenó de amargura y de resentimiento contra ti. Y a lo mejor tú ni te diste cuenta, pero lo heriste. Anoche estaba un joven bien agresivo aquí. Y de esos que vienen y pasan, ¿verdad? Y luego que quieren que uno pues, que les dé dinero y todo ese tipo de cosas. Pero estaba bien agresivo, ¿no? Pero sabe, Dios nos permite ser probados. Y me lo puso a mí el Señor anoche. Y estaba, híjole. Y yo le dije, no, es que mira, entiéndeme, lo que te estoy diciendo es que pasa mucha gente por aquí. Yo necesito ver qué tan cierto es lo que tú me estás diciendo, que vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Estás dudando de mí. Tú crees que todos los días yo hago esto y tú crees que no sé qué. No, espérame, pero mira. Pero el cuate estaba pero bien enojado. Y empezó a ponerse grosero conmigo. ¿Y qué cree? En el momento que el Señor me recuerda la enseñanza y me dice, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tan practicante eres de lo que enseñas? Y sabe, me cambió la actitud con él y comencé a platicar. Le dije, no, mira, entiéndelo, de esta manera así. Es más, vamos por partes. Si te ofendió algo que yo te dije, perdóname. Mi intención no era ofenderte ni hacerte sentir mal. Pero créemelo, mire, la Biblia tiene la respuesta y es más sabia que nosotros. La Biblia dice que la blanda respuesta, ¿qué? No le oigo. ¿Y cuántos lo practican? Se los olvida. Todos levantan la mano ahí, ¿verdad? Sí, todo. No, espéreme, se nos olvida. La Biblia dice, la blanda respuesta calma la ira. Cuando yo le dije eso, ¿verdad? Si te ofendí, si te hice sentir mal, perdóname. No era mi intención. ¿Qué te parece si comenzamos de nuevo? A ver, dime. No, bajó completamente y ya. No, es que mira, estoy pasando por un tiempo difícil y que mire y todo eso. Y porque incluso les andaba, un momento se paró de a mí y luego le andaba ahí preguntando a los demás, oye, ¿cómo se llama él? Porque lo voy a reportar. Y le dije, mira, ¿tú quieres saber cómo me llamo? Me llamo Toño Ortiz. Y lo que te estoy diciendo no está mal, es por esto. No, dice, perdóname. Ya también él cambió y me dijo, perdóname. No, le dije, no te preocupes. ¿Y sabe qué? Terminamos bien y se fue contento. Y yo también me fui contento, me fui en paz. Y sabe, se nos olvida y a veces Dios permite que seamos probados. Mire, en esta vida vamos a tener luto, se nos van a morir familiares o se nos han muerto familiares. Vamos a tener situaciones difíciles. Vamos a tener situaciones de ofender y de que nos ofendan. La Biblia dice que todos ofendemos y muchas veces dice la Biblia también. Y a veces siempre estamos fijándonos en lo que los demás nos hacen, pero no nos fijamos en lo que nosotros hacemos a los demás. Estamos llevándole la cuenta a todos los demás, pero no llevamos nuestra propia cuenta. Vamos delante del Señor y le pedimos perdón por nosotros, pero pocas veces oramos por los demás también. Señor, bendícelo. Bendice al que me robó, bendice al que me afectó, bendice a bendice al otro. Y es el lugar a donde Dios nos quiere llevar, a que usted y yo lleguemos a un estándar más alto, que ya nuestro estándar no es ojo por ojo, diente por diente. Anoche cuando nos íbamos, mi esposa y yo íbamos platicando y yo le decía, digo, gracias a Dios porque somos cristianos, fíjate, qué padre que nuestra manera de pensar es o debe ser muy distinta a la gente del mundo. Porque yo platicaba que hace unos días, ¿verdad? Me rompieron el cristal de la camioneta y me paré, 5 minutos fueron mucho, en una farmacia. Y me paré, entonces cogí un cereal
y inmediatamente me vine a la caja, pero a la caja que daba a la calle. Y cuando estaba ahí sacando el dinero para pagar el cereal, ¿verdad? Oí que un señor estaba preguntando, dizque al oficial de seguridad de la farmacia, que no cuida, ya me di cuenta que no cuida más que su celular, porque luego ya ve, usted llega y ve a todos los de seguridad y están ahí, son los de seguridad y están chateando y están con el celular ahí, y usted entra y sale y se roba las cosas y la gente ahí, ellos siguen chateando y ni cuenta se dan, no se dio cuenta. Y él estaba preguntando por una camioneta, dijo, oye, esa camioneta que está ahí, ¿de quién es? Entonces yo oí, ¿verdad? Y me asomé. Dije, sí, me voy a ver muy chismoso, pero yo traigo una camioneta. Y le digo, ¿cuál camioneta, señor? No, esa que está ahí, la dorada. Le dije, ay, es mía, ¿qué pasó? Y me dice, es que le rompieron un vidrio. Ya, dije, ya. Tenía mi mochila escondida. Se la llevaron. Se llevaron mi computadora, mi iPad, todos mis audífonos, mis lentes, no, se llevaron, no. Y yo soy de esos que cargan, pero tilichero y medio. Traigo hasta 2 cambios de ropa ahí por si, no se crean, no. No, traía un montón de cosas y se lo llevaron. Y tú dices, tengo 2 opciones. Amargarme o bendecirlos. Y bueno, su casa está a 1.5 cuadras, 2 cuadras de esa farmacia. Llegué a la casa y estaba mi esposa y mis hijas afuera. ¿Qué tienes? No, pues me robaron. ¿Qué te robaron? Pues me rompieron el vidrio y allí estaban todos los estragos, los cristales rotos. Y le digo, se llevaron mi mochila. No, no me digas, se llevaron todo. Dije, mire, el gusto que tengo es que la computadora la había sacado a 6 meses y ya la había pagado. Se la llevaron libre. Eso es lo que me deja contento, que no les dejé ninguna deuda a los ladrones. Qué bueno que se la llevaron ya pagada. Así que cuando abra la tapa no va a rechinar porque todavía le debe una parte, ¿no? Que ya se la llevaron pagada ya. Pero mis hijos estaban al pendiente de ver cuál era la actitud que yo iba a tener contra esa situación. Y la verdad es que ahí yo podía haber echado chispas, rayos y centellas en la cuestión de al expresarme de estos cuates, no, estos tales por cuales, vino nomás y que no sé qué, ¿no? Y entonces pues, yo estaba con una actitud así que dije, bueno, pues total, algo Dios me quiere enseñar con todo esto. Y una de mis hijas al día siguiente me manda un sticker que decía, Dios tiene un propósito divino con cada circunstancia que hay en tu vida. Y me puso, papi, Dios sabe por qué pasan las cosas. Él tiene nuestra vida en sus manos. Así que ánimo, papi. Si pasó esta situación es por algo. Así que confiemos en Él. Papi, Dios te dará algo mejor que lo que se llevaron. Ya verás que Dios te dará algo mejor. Te amo mucho. Sabes que cuentas con nosotros para todo lo que necesites. Y un sticker, sin importar la prueba, confía en Dios hasta el final. Cada adversidad demuestra la realidad de nuestra fe. El día malo descubre de qué estamos hechos. O sea, yo sabía que era parte de lo que Dios estaba permitiendo que fuera probado. Y yo tenía la respuesta. O me molesto y digo un montón de tonterías que al rato me voy a arrepentir, o trato de dar un mejor ejemplo. Y sabe, Dios permite en la vida. O sea, dice la Biblia en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es con la persona el problema. Dice que nuestra lucha es contra huestes de maldad, contra potestades. O sea, no es la persona con la que tenemos el problema. El enemigo le pone nombre y figura al problema. Y a veces nosotros estamos bien enfrascados y no te hablas con tu esposo, no te hablas con tu esposa, odias a tus hijos, que tu cuñado, que tu suegra, que tu suegro, que se metieron en tu vida y traes ahí un relajo en tu vida, ¿verdad? De amargura y de resentimiento contra todo mundo. Pero yo te quiero decir lo que dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ve conmigo Efesios 6 para que veas que sí dice
lo que te estoy diciendo. Efesios 6, verso 12. Pero lea desde el 10 conmigo. Lea desde el verso 10 conmigo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En dónde nos tenemos que fortalecer? En el Señor. Ahora, pregunta: ¿quién me había dado la computadora anterior? ¿Quién? Okay. ¿Quién me había dado mi iPad anterior? ¿Está convencido que fue Dios? Pues qué ilógico, ¿no? Que Dios me lo da y Dios me lo quita. Pues no, pues no. Sabemos que el enemigo también, Dios permite que el enemigo haga de las suyas también ahí. ¿Por qué? Porque pues, quiere sacarnos de balance. Pero mire, siga leyendo conmigo el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está. El problema no es tu esposo, el problema no es tu esposa, no es tu hijo que anda en rebeldía, que no te obedece y tú tienes ahí en tu corazón, has guardado cosas. El problema no es tu suegra. El problema, dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra la persona. El enemigo se encarga de ponerle nombre y figura. Es el enemigo, pero simplemente Dios nos está preparando, Dios nos está capacitando cada día para que podamos precisamente tener una buena respuesta a la hora de que somos probados. Y bueno, así es. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? El perdón tiene diferentes significados para las personas. Sin embargo, suele suponer la decisión de olvidar el resentimiento y los pensamientos de venganza. Así de sencillo. Y es posible que siempre tengas presente qué fue lo que te lastimó u ofendió. Es que lo que me hizo olvídate. No, olvídate. Lo que me hizo ha sido lo peor. ¿Será? Entonces, es el pensamiento, ¿no? De que dices, es que lo que te lastimó, lo que te ofendió, pero el perdón, fíjate bien, el perdón puede disminuir el efecto que esto tiene sobre ti. Te hayan hecho lo que te hayan hecho. Y además tiene también ayudarte a liberarte del control de la persona que te lastimó. El perdón incluso puede provocar sentimientos de comprensión, empatía y compasión por la persona que te lastimó. Que llega el momento en cuanto tú lo perdonas y tú comienzas a pensar, ¿sabes qué? Es que yo lo entiendo, la verdad. Probablemente andaba mal, no sé, a lo mejor pasó un mal rato, tuvo algún problema en el trabajo o pasó esta situación y pues ahora entiendo que a lo mejor su comportamiento no era el adecuado, pero lo entiendo y la verdad yo creo que tuvo un mal rato. Y fíjate cómo te va dando la empatía con la persona cuando tú comienzas a ver las cosas a través del perdón y comienzas a decir, mira, en buena onda, no es tan mala onda. El problema es que a lo mejor tuvo un mal rato y está pasando una situación difícil, pues hay que entenderlo. Y ¿sabes qué? Eso comienza a cambiar el panorama de la situación que tú estás viviendo y tú comienzas a estar en paz. Entonces, es eso. El perdonar no significa olvidar, para nada. Porque luego dice, ¿no has olvidado? No, es que no has perdonado. No, espérame, no es cierto. Dios dice ahí en el libro de Isaías, Dios dice, y no me acordaré más de tus pecados. O en otra versión dice, no tendré memoria de tus pecados. ¿Sabes lo que está tratando de decir ese versículo?
Dios tiene memoria, y buena memoria, y mejor que la de todos juntos, y se acuerda perfectamente de lo que hemos hecho. Se acuerda de lo que hiciste, se acuerda de dónde nos rescató y de dónde nos trajo y todo lo que nos perdonó. Dios se acuerda de todo. Lo que está diciendo ese versículo es que Dios no te los va a estar tallando en la cara todo lo que tú hiciste. Por eso dice, no tendré memoria, no me voy a acordar de lo que tú hiciste, no te los voy a estar tallando todas las ofensas y todo lo que tú hiciste, como tantos matrimonios se están aventando las cosas en el hogar. Es que no, sí, pero hace una semana me pediste perdón de todas las tonterías que hiciste y acuérdate que me gritaste, me dijiste y se vuelve una situación. Y lo que Dios está diciendo es, no tendré memoria. ¿Cuándo Dios te ha recordado todo lo que te ha perdonado? El enemigo sí, es su trabajo. Por eso dice en el libro de Apocalipsis que fue echado al lago de fuego el acusador de los hermanos, que los acusaba de día y de noche. Pero Dios, ¿cuándo te ha recordado Dios lo que te perdonó? Y es a donde Dios nos quiere llevar ahora. Y te repito, el perdón conviene que tú y yo perdonemos. Conviene que tú y yo perdonemos porque Dios quiere perdonarnos. Y te voy a platicar una historia de perdón. Ponga atención. Esta es la historia de una mujer que se llevaba muy mal con su esposo. Esta mujer sufrió un paro cardíaco. Casi a punto de morir, un ángel se presentó ante ella para decirle que, evaluando sus buenas acciones y sus errores, no podría entrar al cielo. Y le propuso permitirle estar en la tierra unos días más hasta lograr cumplir con las buenas acciones que le faltaban. El ángel está diciendo, mujer, todavía tienes cosas que hacer. Todavía te falta algo que cumplir. La mujer aceptó el trato y se regresó otra vez en su hogar junto a su esposo. El hombre no le dirigía la palabra porque hacía tiempo que estaban peleados. Esta mujer pensó, me conviene hacer las paces con este hombre. Está durmiendo en el sofá. Hace tiempo dejé de cocinarle. Él ahora está planchando su ropa para salir a trabajar. Le daré una sorpresa. Cuando el hombre salió de la casa, ella empezó a lavar y a planchar toda la ropa de él. Preparó una rica comida, puso flores en la mesa con unos candelabros y un cartel, un letrero en el sofá que decía, creo que puedes estar más cómodo durmiendo en la cama que fue nuestra. Esa cama donde el amor concibió a nuestros hijos, donde tantas noches los abrazos cubrieron nuestros temores y sentimos la protección y la compañía del otro. Ese amor, aún con vida, nos espera en esa cama. Si puedes perdonar todos mis errores, allí nos encontraremos. Tu esposa. Qué bonita carta, ¿no? Qué bonita reflexión de la esposa. ¿Pero qué cree? Todavía hay una segunda parte, un segundo acto de esta obra. Cuando terminó esta mujer de escribir el último renglón decía, si puedes perdonar todos mis errores, esta mujer pensó, ¿qué me pasa? ¿Me he vuelto loca? ¿Me estoy volviendo loca? ¿Qué me pasa? Yo voy a pedirle perdón cuando fue él quien empezó a venir enojado de la calle cuando lo echaron de la fábrica y no conseguía trabajo. Yo tenía que arreglarme con los pocos ahorros que teníamos haciendo malabares y todavía tenía que soportar su ceño fruncido. Él empezó a tomar, aplastado en ese sillón, exigiendo silencio a los niños que solo querían jugar. Él empezó a gritarme cuando yo le decía que así no podíamos seguir,
que yo necesitaba dinero para mis hijos. Él lo arruinó todo. Y ahora, ¿yo tengo que pedirle perdón? Enfurecida rompió la carta y escuchó la voz del ángel que decía: recuerda, algunas buenas acciones y alcanzarás el cielo. De lo contrario, no podrás entrar. ¿Quiere conocer el final? Venga el jueves. Venga el jueves. La mujer pensó, tuvo un pensamiento dentro de ella misma y dijo: ¿valdría la pena? ¿Valdrá la pena? Y esta mujer rehizo la carta, agregando aún más palabras cariñosas. No supe comprender nada entonces. No supe ver tu preocupación al quedarte sin empleo. Luego de tantos años con un salario seguro en esa fábrica, debiste haber sentido tanto miedo. Ahora recuerdo tus sueños. De cuando me jubile, haremos. ¿Cuántas cosas querías hacer al jubilarte? Pude haberte impulsado a que las hicieras en lugar de obligarte a aceptar estar todo el día sentado en ese taxi. Ahora recuerdo aquella noche de locura cuando rompí esas cartas de amor que habías escrito para mí y prendí fuego a todas las telas de los cuadros que pintabas. En ese momento me enfurecí a verte allí, encerrado en ese cuarto gastando nuestro dinero en pomos de pintura para nada, o sentado en ese escritorio escribiendo tonterías para mí. Debí haberte impulsado a vender esos cuadros. Eran realmente hermosos. Estaba desesperada. Yo también me sentía segura con el salario de la fábrica y no supe ver tu dolor, tu miedo, tu agonía. Por favor, perdóname, mi amor. Te prometo que de hoy en adelante todo será diferente. Te amo, tu esposa. Y acababa de escribir la carta, ¿y qué cree que pasó? Cuando el marido regresó del trabajo, al abrir la puerta, notó algo distinto en el ambiente. El olor a la comida, las velas en la mesa, su música favorita sonando suavemente y la nota en el sofá. Cuando la mujer salió de la cocina con la comida lista para ponerla en la mesa, ella pudo ver que su esposo estaba tirado en el piso, llorando como un niño. Dejó la comida a un lado y corrió a abrazarlo, y no necesitaron decirse nada más. Lloraron juntos. Él la levantó en sus brazos y la llevó a la recámara, y pasaron un tiempo como el primer día que estuvieron juntos. Luego comieron la comida exquisita que ella había preparado. Rieron mucho mientras recordaban aquellas anécdotas graciosas de los niños haciendo travesuras en la casa. Él le ayudó a levantar la mesa como siempre lo hacía, y mientras ella lavaba los platos, ella estaba lavando los platos cuando vio por la ventana de la cocina que en el jardín estaba el ángel. Y esta mujer salió llorando y le dijo: por favor, ángel, intercede por mí. No quiero a este hombre solo en este día. Necesito un tiempo más para poderlo impulsar con sus cuadros y tratar de reconstruir esas cartas que solo para mí y con tanto amor había escrito. Te prometo que en poco tiempo él estará feliz, seguro, y ahí me podré ir donde me lleves. Y el ángel le contestó: no tengo que llevarte a ningún lado, mujer. Ya estás en el cielo, te lo has ganado. Recuerda el infierno donde has vivido y nunca olvides que el cielo siempre está al alcance de tu mano. La mujer oyó la voz de su marido que desde la cocina le gritaba: mi amor, hace frío, ven a acostarte, mañana será otro día. Y sí, pensó ella, gracias a Dios, mañana será otro día. Y sabe, muchos, hablando de cristianos, no tiene sentido que hablemos de la gente que no es cristiana, porque no conocen los principios, pero usted y yo,
que somos cristianos, que debemos de vivir en un cielo ya aquí en la tierra, ya deberíamos de estar gozando de ese pedazo de cielo, muchos cristianos viven en un infierno, precisamente provocado por todo este tipo de situaciones, enojos, amarguras, resentimientos. Y lo que la carta nos enseña, tiene razón, todo está al alcance de nuestra mano. Muchas veces le reclamamos a la gente sus actitudes, pero no pensamos en la que nosotros tenemos. Lamentamos por qué sufrimos, pero no pensamos cuánto hacemos sufrir a los demás. Usted condena el error de los demás. ¿Ya percibió cuánto ha errado usted también? Usted dice que se dice amigo o amiga sincera. ¿Ya se analizó con sinceridad usted cómo es? O sea, hay muchos principios. Pero ¿cuáles son los beneficios de perdonar a alguien? Dejar atrás el rencor y el resentimiento puede mejorar la salud y la paz mental. El perdón puede contribuir a tener una mejor relación saludable, una mejor salud mental, una mejor ansiedad, estrés y hostilidad, ¿verdad? Menos ansiedad, menos estrés, menos presión arterial, menos síntomas de depresión, un sistema inmunitario más fuerte, mejor salud del corazón, una mayor autoestima. ¿Por qué es tan fácil guardar el rencor? Que alguien te lastime, en especial alguien que amas y en quien confías, puede provocar ira, tristeza y confusión. Y sabes, Dios no nos ha llamado a eso. Dios no nos ha llamado a eso, a vivir una vida así. Dios quiere que usted y yo tengamos una mejor vida. Ahora usted me dice, bueno, sí, pero es que el perdón, que la gente nos hace, sí, enojar y que nos ofenden. Sí, definitivamente sí. La Biblia dice, ahí en Juan capítulo 17, dice, en el mundo tendréis aflicciones. Las ofensas, el enojo, son las aflicciones de la vida. Pero Jesús nos dijo, no teman. El perdón es una decisión. Tú decides perdonar o no. El perdón no es una opción. Dios no nos está diciendo, si gustas, puedes perdonar. No, Dios no te está diciendo eso. Es un mandato. Perdona para que seas perdonado. Y yo le decía en la mañana que hace 36 años, cuando comenzó Casa de Oración, el pastor Chuy nos comenzaba a enseñar. Yo lo he dicho muchas veces y lo repito ahora. Yo nunca he tenido otro pastor aquí en la tierra más que al pastor Chuy. Él ha sido mi pastor toda la vida como cristiano. Lo que tiene Casa de Oración lo tengo yo, de convertido al Señor. Y él ha sido mi único pastor. Entonces todo lo que sé, bueno, humanamente hablando, lo he aprendido a través de él, de sus enseñanzas. Y recuerdo tan perfectamente, y mi esposa y yo platicábamos ayer eso, porque ella también tiene lo mismo, ¿verdad? Llegamos juntos a Casa de Oración, cuando comenzó Casa de Oración, juntos éramos novios. Pero cuando el pastor Chuy nos empezaba a enseñar, él nos decía, miren, yo les estoy comenzando a enseñar y les quiero dar unos tips muy importantes para la enseñanza. Si lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy diciendo, no está en la Biblia, ustedes no tienen por qué hacerme caso, ni tienen por qué obedecerlo. Júzguenme, y si traen jitomates, aviéntenme jitomatazos, si no está en la Biblia, lo que yo les estoy diciendo. Pero, si lo que yo les digo está en la Biblia, su responsabilidad es mayor. Porque es Dios el que nos está hablando, ya no soy yo, es Dios el que nos está hablando a cada uno. Y yo le digo en esta mañana, si lo que yo le estoy diciendo de perdonar y serás perdonado está en la Biblia, usted ya tiene más responsabilidad,
mucha más responsabilidad si no lo está haciendo, si no está llevando adelante el perdón. Usted ya tiene, y si aún tiene años guardando en su corazón resentimiento y amargura, quiere decir que usted no vive en un pedazo de cielo todavía, que todavía su vida probablemente está pasando por un infierno lleno de resentimiento y lleno de amargura. El perdón significa remisión, despido, liberación de la pena merecida. Y la Biblia nos enseña varios ejemplos de cómo la gente fue ofendida, fue humillada, fue maltratada, fue golpeada, y sin embargo, ¿sabe qué? Ellos pudieron pagar bien por mal. ¿Qué me dice de José? ¿Se acuerda de José? Ahí en Génesis 37, vaya, Génesis 37, por favor. Génesis 37. Vaya al verso 23, por favor. Lea todo el capítulo en su casa. Lea por qué los hermanos le tenían tanto coraje a José. Él tenía sueños y venía y se los platicaba, y ellos se sentían mal porque él, ¿verdad? Decía, ay, sí, ¿y a poco nos vamos a tener que arrodillar ante él? ¿Y a poco esto? ¿Y a poco lo otro? Entonces los hermanos comenzaron a guardar cosas en el corazón contra José y no deseaban nada bueno para José. Mire, vea lo que dice el verso 23. Ya que tenga más tiempo, léalo en su casa detenidamente. Verso 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ellos lo querían matar, lo querían ahogar. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Fíjese nada más el corazón de sus propios hermanos. Qué tremendo, ¿eh? Pero sí los hay. ¿Usted cree que dentro de los cristianos también hay actitudes de estas? ¿Usted qué cree? O se vuelve muy romántico y dice, no, en los cristianos no creo, no. Pues déjenme decirle que sí. Verso 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Fíjese. Entonces, ¿y qué me dice? Vaya al capítulo 45. Ya pasó todo lo que sucedió en la vida de José. Llegó a la casa de Potifar. La esposa quiso ahí hacer sus rollos con José, y él salió huyendo, fue a la cárcel, pero después Dios, que es un Dios justo, lo puso en un buen lugar, ¿verdad? Y entonces, ¿y qué sucedió? Dice que en el verso 45, verso 1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir a mi presencia a todos, y no quede nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Oiga, y puedes seguir leyendo y ve todo lo que José hizo por sus hermanos. ¿Qué pasó con la actitud de José? ¿Cuál fue la actitud de José ante sus hermanos? Pregunta, ¿los hermanos le habían hecho mal? ¿A cuántos de aquí sus hermanos lo han enviado o lo han metido a una cisterna? ¿A cuántos de aquí sus hermanos lo han vendido para que se lo lleven a trabajar a San Juan de Dios? Digo, bueno, pues, al centro, pues a Egipto. ¿A cuántos? ¿Cuál fue la actitud de José? A pesar de todo lo que los hermanos hicieron con él, José en vez de vengarse lloró. Ahí en el capítulo 42 lloró, les pagó bien por mal. En el verso 14 del capítulo 45 dice, y se echó sobre el cuello, pero no para ahorcarlos, fíjese, no para ahorcarlos, no, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, ¿y qué hizo? Lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó. ¿Cuántos de aquí pudiera besar a sus enemigos? A su suegra. Es que luego después, yo no sé qué sucede, pero ¿por qué tipifican a las suegras así tan mala onda? Bueno, yo no le puedo contar mucho de suegras porque nunca la tuve. Digo, cuando me casé ya no tenía mamá mi esposa, ni mi esposa, ni yo tenía mamá. Así es de que pues ni ella ni yo hemos sabido lo que es tener suegra. Pero si lo hubiéramos tenido, serían una bendición en nuestra vida, la verdad. Mi suegra me tocó siendo novio y la verdad era una bendición. Y mi mamá hubiera sido una bendición para mi esposa también y para mis hijos. Pero ¿sabe qué? Pero está mal esa actitud de que muchos con las suegras y las suegras. Yo sé que las suegras se han ganado también esa parte. Pero ¿sabes qué? Si tú tienes problemas con tu suegra o con tu suegro, ámalos. Ámalos. Ayer venía una persona y me decía, oiga pastor, es que fíjese que mi suegra, y ya dije, a propósito le presté una lana y luego después esto y pues ya no me la quiere pagar, dice, pero pues yo me quiero salir de ahí, de todo el negocio y todo lo que estoy haciendo, y sé que si me salgo ganando, aunque no me pague. Bueno, pues ella tiene la respuesta, haga lo que Dios le diga. Es que es bien mala onda mi suegra, ya no me diga nada de eso. Ore por ella mejor. Y besó, el verso 15, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Qué tremendo, hermano. ¿Y sabe cómo podemos llegar a esa posición como la de José? Cuando usted y yo tengamos una excelente comunión con Dios, cuando estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, cuando estemos dispuestos a obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña. José lloró, les pagó bien por mal y mostró su amor. Pero tengo otro ejemplo bíblico para que usted diga, ay no, pues esas cartitas que andas leyendo no enseñan nada. Bueno, le estoy enseñando con la Biblia también. Vaya a Hechos capítulo 6, por favor, y le voy a mostrar otro ejemplo de cómo sí se puede perdonar después de que nos han afectado y nos han hecho daño. Hechos capítulo 6. ¿Ha oído hablar de Esteban? ¿Sí sabe cómo murió Esteban? ¿Cómo murió? ¿Cuántos de aquí han sido muertos apedreados? ¿Alguien de aquí lo han apedreado? Así como Esteban. Levante la mano. Ayer mi esposa estaba allá arriba y decía, Toño, todo lo que tú decías, ¿a cuántos de aquí lo apedrearon? Y decía, ¿cuántos? Y yo dije, ¿cuántos de aquí han muerto apedreados? Y la hermana, todo lo que yo decía, ella decía que ella. Le dije a mi esposa, le habías dicho, oiga, ¿y usted entonces qué es el fantasma de usted o qué anda haciendo acá o qué? ¿Cómo que fue muerta apedreadamente? Pero bueno, en fin. Verso 8, y Esteban lleno de gracia y de poder
hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿A cuántos ya les han levantado falsos? ¿Sí? ¿A usted le han levantado falsos? Bueno, eso fue lo que le pasaron a Esteban. Entonces dice, verso 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos. Bueno, déjeme irme al verso donde quiero llevarlo. Verso 7, perdón, el capítulo 7. El capítulo 7. Sí, entonces al verso, ahorita le digo exactamente, verso 55. Hechos 7, 55, por favor. Dice, ahí en el verso, todavía si ve el verso 54, dice que él seguía hablando y la gente se enfurecía en sus corazones y crujían los dientes contra él. Era tanto el enojo de la gente cuando escuchaba hablar Esteban, que crujían los dientes, se desesperaban y decían, este cuate ya me tiene harto lo que está diciendo. Y vea lo que dice el verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cuál fue la actitud de Esteban? ¿Cuáles fueron las evidencias del perdón de Esteban hacia sus verdugos? Su silencio, su actitud y su oración. ¿Y qué me dice la vida de Jesús? ¿Qué me dice de Jesús? Pregunta, ¿lo ofendieron? ¿Lo escupieron? ¿Lo golpearon? ¿Lo humillaron? ¿Lo ultrajaron? Dice Isaías 53 que algunos, le voltearon la cara, le dieron la espalda. Muchos cristianos al día de hoy, con su actitud y su vida, le siguen dando la espalda a Jesús. ¿Cuándo? Cuando no hacemos lo que debemos de hacer. ¿Con quiénes practicó el perdón Jesús? Con sus enemigos más crueles, con sus verdugos, con los blasfemos, con los que lo escarnecían, con los que lo perseguían, con los que lo empujaban, con los que lo escupían, con los que lo injuriaban. ¿En qué momento practicó Jesús el perdón? En el momento del dolor más intenso. Cuando era el dolor más intenso, Él practicaba el perdón. En el momento de sus más grandes lágrimas, en el momento de su más grande vergüenza, en el momento de su más grande soledad, en el momento de su más grande carga. ¿Sabe cuál era la carga más grande que llevaba Jesús? Su pecado y el mío.
¿Por qué practicó el perdón? Porque vivía en comunión con Dios, porque nunca dudó del Padre ni del mismo, porque él sabía quién era, porque sabía que estaba en la voluntad de Dios, porque quiso darnos ejemplo de cómo practicar una doctrina fundamental del cristianismo. El perdón es una doctrina, es una base fundamental del cristianismo, el perdón. El perdón se da en dos direcciones, el ofensor y el ofendido. Para que haya perdón tiene que haber un ofendido y tiene que haber un ofensor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Y a lo mejor mientras estábamos platicando y hablando, el Espíritu Santo comenzó a remover algo ahí dentro de ti. Cierra tus ojos. ¿Qué te parece si vamos a orar? Si oramos. Cierra tus ojos. Y tú analiza. Pero hoy tú tienes dos opciones. Seguir atado a la persona que te ofendió, seguir viviendo con ese tiempo de amargura, de resentimiento, de rencor, de enojo. O en esta mañana tú decidir perdonar y comenzar a bendecir a los que te ofendieron, a los que te traicionaron, a los que te dieron la espalda, a los que te han hecho daño y te seguirán haciendo daño porque la vida sigue, a los que te han quitado lo que más amaba, al que habló mal de ti, al que levantó falsos. Hay muchas cosas, hay muchas actitudes en nuestra vida. Pero también piensa en la parte más importante, lo que tú has hecho a los demás. Nosotros estamos en un estándar más alto que el que tenían los judíos. El estándar más alto es amad a nuestros enemigos, bendecid a los que nos persiguen, orad por los que nos aborrecen. El arma más poderosa contra el enemigo y contra tus enemigos es el perdón. Es el arma más poderosa. Si no está en la Biblia, no tienes que hacerlo, pero si está, es tu responsabilidad. Yo quiero en esta mañana orar, si hay alguien aquí que todavía en su corazón necesita perdonar o pedir perdón, yo quiero orar por ti y lo único que te voy a pedir es que te pongas de pie ahí en tu lugar. Si tú reconoces que necesitas perdonar o pedir perdón, ponte de pie, pero no sigas atado, no sigas lleno de resentimiento y de amargura contra esa persona o contra esas personas. Hoy el Señor quiere liberarte, pero de nadie depende más que de ti. Dios, a través de Jesucristo, ya hizo lo que tenía que hacer. Ejemplo tenemos. Ejemplo nos ha dado. Hoy tú tomas la decisión. Si quieres perdonar o quieres seguir así. Dios, a través de sus palabras, ahí en Deuteronomio nos puso, y hay un versículo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice Dios: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tú decides. Si esa es vida para ti, está bien, sigue adelante. Ahora, déjame decirte algo. O sea, probablemente tú digas: oye, pero ¿qué sucede si perdono a una persona y esta no cambia?
hacer que una persona cambie sus acciones, sus comportamientos o sus palabras no es el objetivo del perdón. No es el objetivo del perdón. Más bien piensa de qué manera el perdón, más bien piensa tú de qué manera el perdón puede cambiar tu vida al traerte paz, felicidad, sanidad espiritual y gozo. El perdón puede anular el poder que la otra persona tiene sobre tu vida, pero no va a cambiar, probablemente el perdón no cambia las actitudes del ofensor. No. Cambia tu vida cuando tú perdonas. Y probablemente algunos necesitan ser perdonados, o sea, uno mismo. A lo mejor tú mismo necesitas ser perdonado por ti. A lo mejor cometiste errores en la vida y son errores que te dejaron marcado y cada día lamentas y tú dices, sí, es que la regué, ¿por qué no esto? ¿Y por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿O por qué hice esto? ¿O por qué hice aquello? Pero sabes, ese es el trabajo del enemigo, estarte recordando y estarte acusando. Pero ¿por qué no tomas la decisión hoy mismo de decirle, Señor, perdóname, me arrepiento de las decisiones mal tomadas, me arrepiento, Señor, de lo que he hecho, pero hoy quiero estar en paz contigo y conmigo, Señor, y con la gente que me rodea? No esperes más tiempo. Levanta tus manos y tú sigue platicando con el Señor, sigue orando mientras entonamos un canto. Tú sigue orando, tú habla, ¿verdad? Y si te acuerdas de la persona que te ofendió, en este momento decide perdonarla. Decide en este momento, Señor, yo decido perdonar a aquella, aquel, a todos. Hermanos, nosotros los cristianos no podemos darnos el lujo de odiar, ni de tener amargura ni resentimiento contra nadie. No podemos darnos ese tipo de lujos. El enemigo quiere, pero gracias a Dios que Dios nos lleva por otro camino y nos dice, no te conviene perdonar para que seas perdonado. Sigue platicando con el Señor y entonemos este canto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor. A ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultar. Gracias, Dios. Eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir. Endereza mi camino delante de ti. Gracias. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Cántalo conmigo. A ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí. Gracias. Hoy quiero rendirte todo mi vivir. Endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Póngase de pie, por favor. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Tócame tan profundo que
no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar, y en la intimidad de esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. Dile, tócame, tócame, tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar, y en la intimidad de esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón, y en la intimidad de esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de ponernos a cuentas el día de hoy, Señor. Primeramente contigo y aún con aquellos, Señor. Aún con aquellos que nos han ofendido, Señor, y también con los que hemos ofendido, Señor. Porque tu palabra dice que ofendemos, y muchas veces, Señor, principalmente, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Queremos vivir tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Si en esta mañana no está aquí la persona a la que te ofendió o a la que necesitas pedirle perdón, no tardes. No tardes. Y hoy, si sabes de ella o puedes localizarla, dile, ¿sabes qué? Te perdono. Te perdono. Y sin más palabras, no necesitas darle todo un sermón. Solamente te perdono porque quiero ser perdonado. Hermano, la base, como cristianos, esta es una base del cristianismo, el perdón. Y como tal, cada día tenemos algún momento o alguna circunstancia en donde tenemos que practicarlo. Principalmente en el matrimonio. Hay muchos matrimonios que no tienen una buena relación. Hay muchos matrimonios que no tienen una muy buena relación precisamente porque hay algo guardado en el corazón de cada uno. Pero yo te quiero decir, matrimonio, si tú estás aquí esta mañana o me estás oyendo por internet, yo te quiero decir, matrimonio, que tú puedes vivir en el cielo a la hora que tú decidas arreglar todo. Y tú me puedes decir, es que no sabes lo que me ha hecho. Pues no, pero sé lo que le hicieron a Esteban, lo que le hicieron a José, lo que le hicieron a Jesús. Y veo, y la Biblia me enseña que sí puedo perdonar y que debo perdonar para que yo sea perdonado. Hermanos, en esta área no hay pretexto ni hay argumento válido para no perdonar. El perdón es una decisión. Que Dios te bendiga, que tengas buen día.